¿Qué tal? Son muchas veces las que me has oído hablar, tanto por aquí, por algunos vídeos cortos, como por la newsletter, me has oído hablar de la situación crítica por la que está pasando el Barça, que esto no es nada nuevo, pero como una de sus soluciones, o la que parece ser a día de hoy la principal o la más razonable, es que se convierta en sociedad anónima deportiva. El tema es, acabo de hacer un análisis súper extenso para la membresía privada, digamos, para Evolytic, pero he decidido dejarlo en abierto para que todo el mundo pueda acceder a informarse acerca de cómo funciona todo esto, ¿vale? De por qué es la mejor opción para el Barça, por qué no se está, digamos, informando del todo bien, digamos, al socio y, digamos, al aficionado del fútbol de qué quiere decir esto, ¿vale? Esto, como aficionado al fútbol, como aficionado al Barça, pues al final quiero aportar mi granito de arena en intentar explicar todo esto, que todo el mundo lo entienda y que se entienda realmente la realidad y por qué esto parece ser lo mejor para el Barça y seguir por la vía que está siguiendo actualmente lo que va a hacer es seguir depreciando, digamos, o seguir haciendo, devaluando el valor del club, ¿vale? Lo que vamos a ver en este vídeo, lo que vemos en este análisis, que te daré el acceso para que puedas verlo tranquilamente, tienes el enlace en la descripción, puedas acceder siempre que quieras a él, aunque es de la membresía privada, insisto, lo hemos dejado en abierto para que todo el mundo pueda acceder a él y para que también puedas ver un poco el valor que aportamos dentro de Evolytic Pro, ¿vale? Aquí en este análisis lo vemos todo a fondo, vemos la situación por la que está pasando el Barça, analizamos la deuda, analizamos las posibles salidas que puede tener, analizamos en qué consiste todo este proceso de convertirse en sociedad anónima deportiva, que no quiere decir que tenga que venderse el club directamente en su totalidad a un accionista, ¿vale? Hay modelos como el que puede ser el que tiene el propio Bayern de Múnich, que los socios, digamos, comparten con otros inversores la propiedad del club, ¿vale? Incluso los socios tienen la mayoría en la toma de decisiones. Otras cosas que son lo que suele o lo que se suele vincular a lo que puede pasar con el Barça es lo que ha pasado directamente con el Manchester United, con el Español o con el Valencia, que es cuando un inversor directamente compra todo el club y al final acaba tomando decisiones que acaban siendo en su propio beneficio, ¿no? Acaba vendiendo jugadores, no acaba reinvirtiendo mucho en el club y por lo tanto ese dinero que acaba generando se lo acaba pagando como dividendos. Entonces, claro, al final acaba, digamos, lastrando, digamos, la propia viabilidad del club, ¿no? Hace que el club no siga siendo competitivo, hace que no siga creciendo y al final lo que hace es seguir, digamos, engordando sus bolsillos. Pero bajo un modelo de propiedad mixta, digamos, donde los socios tengan la mayoría y haya una serie de inversores, esos inversores pueden aportar dinero al club y al mismo tiempo los socios, digamos, pueden seguir manteniendo la mayoría del poder de voto y pueden bloquear ciertas decisiones que a lo mejor en el caso del Español, Valencia o de Manchester United en este caso no se pudieron bloquear porque al final si tienes un socio que es el que tiene la mayoría puede decidir tomar las decisiones que quieran con este club, ¿vale? Entonces veremos cómo funcionaría el paso a paso del Barça convertirse en sociedad anónima, veremos por qué es la mejor opción, veremos por qué incluso no tiene otra alternativa y veremos cómo ya incluso la propia directiva que parecía que no, parece ser que va a ser la que va a acabar haciendo esto o la que va a empezar, está empezando a meter, digamos, a empezar a decírselo a los accionistas, a los socios actuales, digamos, que al final la empresa, digamos, el Barça acabará siendo una sociedad anónima deportiva, ¿vale? Que realmente no es nada loco porque todos los clubes deportivos, digamos, son sociedades anónimas deportivas porque ya hace años que es obligatorio, ¿vale? También te pongo incluso en análisis porque hay algunos clubes que todavía no lo son, ¿vale? Veremos el modelo del Bayern de Múnich, veremos cómo se adapta esto al Barça y veremos también cuánto vale el Barça porque al final tenemos que saber cuánto vale el club para saber cuánto tiene que vender para recaudar, ¿vale? Entonces, todo esto lo vamos a ver y espero, te agradecería muchísimo que le dieras un like a este vídeo, que lo compartieras. Al final hacemos todo esto para que pueda llegar a mucha gente, hay mucho trabajo detrás de esto y lo que queremos al final es que todo esto pueda llegar a la máxima gente posible, que se pueda entender realmente lo que pasa, lo que es sobre todo el socio del Barça, que no le acaban de explicar muy bien qué es lo que quiere decir y están bloqueando ellos mismos esta situación y al final parece ser la mejor solución para el club, ¿vale? Entonces, empezando el análisis, ¿vale? Más o menos empezamos por la situación que está pasando el Barça ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo el Barça depende mucho, como, bueno, los grandes equipos, digamos, dentro de las mayores ligas, los clubes más top, digamos, dependen principalmente, o la mayor vía de ingresos, son precisamente los acuerdos de comerciales y de publicidad, ¿vale? En el resto de equipos principalmente son los derechos televisivos, ¿vale? Los grandes clubes que tienen más acuerdos más grandes con marcas deportivas o incluso con otro tipo de sponsors, dependen muchísimo de eso. El Barça, la mayoría de sus ingresos, principalmente a día de hoy, depende de eso, y como veis, el Barça todavía no se ha recuperado de los ingresos que tenía el año 2019 antes de la pandemia. El Madrid ya le ha pasado en ingresos, el Madrid ha recuperado los ingresos de antes de la pandemia y esto ten en cuenta que es en el año 2022-2023. O sea, este año ha sido incluso muchísimo mejor y el Barça tampoco digamos que habrá mejorado mucho porque como ves a nivel competitivo ha sido uno de los peores años de los últimos, ¿vale? Entonces, al final está todavía por debajo de los ingresos prepandemia. La plantilla, como ves, supone más del 78, o sea, sí, más del 78%, casi el 80% de los ingresos, es decir, que de cada 8 euros que ingresa o sea, de cada 10
euros que ingresa el Barça, 8 van directamente a pagar a la plantilla, cuando lo máximo permitido o máximo recomendado, el rango alto de lo máximo, digamos, es el 70%, ¿vale? Ves clubes como el Real Madrid que dedica solo la mitad, más o menos, a pagar a su plantilla, y aún así es mucho más eficiente esa plantilla que la del Barça, al menos últimamente, ¿vale? Entonces, todo eso son problemas por los que está pasando el Barça, que le hacen generar muchas pérdidas, que ha tenido muchas pérdidas. Aquí te hice también, te hago un gráfico donde puedes ver todas las pérdidas que ha tenido el Barça en los últimos años, ajustándolo a las palancas, realmente, porque aquí hemos visto que el Barça ha ingresado, incluso ha llegado a ingresar más de, bueno, casi 900 millones de euros aproximadamente con el tema de las palancas, que básicamente es vender ingresos futuros, renunciar a ingresar dinero a futuro para ingresar hoy menos, pero ingresar dinero hoy, ¿vale? Por ejemplo, el Barça ha ingresado con todas estas palancas, como decimos, unos 800 millones aproximadamente, 870 millones de euros en palancas, digamos, pero de esos 870 millones está renunciando a más de 1.000 millones del futuro, solo que para dártelos hoy, pues te dan menos cantidad, pero te permiten tenerlas al menos a día de hoy, ¿no? Para financiar esos gastos que tienes desorbitados, para financiar los costes de la plantilla, para financiar las deudas que no puedes devolver porque no estás generando beneficio para poder devolverlas, o incluso para también hacer fichajes a día de hoy, ¿vale? Y estás renunciando a ingresos futuros. Ahora mismo el Barça, siendo un club deportivo, solo se puede financiar, digamos, por deuda, que ya tiene demasiada si no le van a prestar más dinero, o por beneficios que no está generando. Por lo tanto, convirtiéndose en sociedad anónima, dejando que entren accionistas al club, podrán tener un pequeño porcentaje del club, pero le podrán atraer dinero, aparte de otras cosas, pero le van a poder atraer dinero al club para que ellos puedan reducir ligeramente esa deuda y para que también puedan acometer fichajes o, digamos, compensar algunos costes que tienen, ¿no? Financiar algunos costes que no llegan a financiar con sus propios ingresos. Hacemos también aquí un desglose de toda la deuda, ¿vale?, que tiene el Barça, que aproximadamente son unos 2.200 millones de euros, aproximadamente lo que llamamos deuda financiera, es decir, la deuda que paga intereses. Aquí no estamos contando la deuda que tiene el Barça con otros clubes y la deuda que tiene el Barça incluso con jugadores, ¿vale? También te contamos por qué eso no se suele incluir tampoco como deuda financiera. Ponemos también aquí el resumen de las deudas, miramos también incluso, porque no solo nos interesa lo que paga de deuda, sino nos interesa también cuándo vence esa deuda y lo que se paga de intereses por esa deuda, ¿vale? Eso también verás que es muy importante y lo veremos un poco después. Entonces, seguimos analizando todo esto, vemos posibles soluciones que tiene el Barça, la deportiva y la estratégica. La estratégica es la que vamos a hablar ahora, ¿no? La de convertirse en sociedad anónima, que es la de más corto plazo. Esta requiere de mucho más largo plazo y requiere también de financiación, por lo tanto, no va a poder, digamos, desarrollarse naturalmente, digamos, o no parece que eso sea así. Comentamos un poco por qué, lo que te decía, ¿no? Porque hay 4 clubes deportivos, porque hay clubes que son todavía 4 en España, que son clubes deportivos y no son sociedades anónimas deportivas. Vemos que implica ser sociedad anónima deportiva, que también lo vamos a ir viendo a lo largo de este análisis rápido, de este resumen que te quiero hacer ahora, y analizamos mucho el modelo del Bayern de Múnich, ¿vale? El Bayern de Múnich desde el año 2002 se convirtió en sociedad anónima deportiva, ¿vale? Que básicamente lo que hizo es, sigue siendo a día de hoy el 75%, como ves, es propiedad de los propios socios del Bayern de Múnich, pero dejó entrar a 3 inversores a su capital, ¿vale? Principalmente fue Adidas, luego fue Audi y luego Allianz, ¿vale? Son socios estratégicos que no solo han aportado dinero al Bayern de Múnich para mejorar su cantera, para mejorar, digamos, para hacer algún fichaje, para sobre todo acabar construyendo su estadio, ¿no? Que es al final, pues hasta hace poco ha sido el estadio más moderno, digamos, de Europa y es considerado uno de los mejores estadios de Europa. Pues todo esto lo consiguieron hacer a través de, gracias en parte, a estos inversores, ¿no? Lo hizo en un momento, también te lo pongo por aquí, donde realmente el Bayern de Múnich no necesitaba dinero, generaba dinero, ganaba ya títulos y tal, pero le ayudó, digamos, también no solo, como digo, a nivel de dinero, sino a nivel de conseguir nuevos patrocinios, que incluso estos mismos accionistas también eran patrocinadores, ayudó a conseguir más patrocinadores, más dinero de, como ves, que hemos visto los grandes clubes que dependen mucho de estos patrocinios, abrir nuevas líneas de negocio, a gestionar el Bayern, digamos, de forma más eficiente, tener una estructura que tenga, por un lado, socios te permite mantener, digamos, los valores y la identidad del club, y por otro lado tener inversores te ayuda a gestionar mejor el club, a que todo lo que vas ingresando, digamos, acabar transformándolo en beneficio, que eso es lo que le interesa realmente a una empresa, y por eso también ahí está la mayor diferencia entre Barça y Real Madrid. El Barça quizás se ha gestionado más como un club, digamos, en el sentido más estricto, sin embargo el Madrid se gestiona también como un club, pero digamos con una visión más corporativa. Florentino Pérez, ya sabes que es, digamos, CEO de una de las mayores constructoras que tenemos aquí en España, por lo tanto es una persona que ya tiene también esa visión más corporativa y gestiona el Real Madrid sabiendo que es un club deportivo, sí, pero también con esa visión más corporativa, ¿no? De incrementar el valor del club a lo largo del tiempo, sí, siendo mejor competitivamente, digamos, a nivel de equipo, competiciones, a nivel de marketing, a nivel de poder de marca, ¿no? Generar ese marketing, esas ventas, digamos, por merchandising, esas entradas al estadio y todo lo que tú quieras, pero gestionando el club y gestionando bien los gastos para poder seguir generando esos beneficios, sobre todo en años donde a lo mejor no se generan tanto dinero por competiciones y no se genera tanta, a lo mejor el equipo no ha jugado también, no ha tenido tantos
estos éxitos deportivos y por lo tanto al menos pueda seguir, digamos, monetizando parte de esos ingresos que tiene, ¿no? Generar esos beneficios que le permitirán seguir haciendo caja y seguir, digamos, pudiendo hacer inversiones en el futuro, ¿no? Principalmente, como decimos, en jugadores, ¿no? Esa es la principal diferencia que tenemos entre Barça y Real Madrid. ¿Cómo se ha gestionado? El Madrid se ha gestionado más como una empresa, el Barça se ha gestionado estrictamente a lo mejor como un club, ¿no? Y quizá lo que hay que buscar es un equilibrio, ¿no? Que es que a lo mejor lo que puede tener el Bayern, si luego lo tenemos directamente gestionado desde la parte corporativa, como ha sido Manchester United, como ha sido Español, como ha sido el propio Valencia, donde un inversor compra directamente el club y luego, en vez de tomar la decisión de invertir en el propio club, decide tomar la decisión de desvalijar el club de alguna manera, vender todos los jugadores, los mejores jugadores, para seguir repagándose ellos mismos, pagarse dividendos que al final acaban engrosando su propia cuenta corriente y les ayuda, digamos, a recuperar la inversión que hicieron en el club. Eso puede destruir, digamos, el club a nivel deportivo, pero a nivel económico, digamos, para ellos es súper lucrativo. Sin embargo, luego tienes otro modelo cuando un accionista, digamos, un inversor te compra el club entero, que luego lo que hace es seguir metiendo dinero al club, como hizo Abramovich con el Chelsea en su momento, como hicieron, como han hecho con el Manchester City, como hicieron con el PSG, que al final compras el club entero, tú decides lo que haces, pero seguían metiéndole dinero al club para hacerlo mucho más competitivo, ¿vale? Son diferentes modelos a la hora de gestionar el club, ¿vale? En este caso, con un modelo mixto, sabrías que depende qué decisiones quisieran tomar estos accionistas, ¿vale? Si, por ejemplo, estos accionistas, en el caso del Bayern, quisieran de repente empezar a vender jugadores del Bayern para ellos empezar a pagarse un dividendo, como esto se tiene que votar al final, pues la mayoría la tienen los socios y como los socios tienen tan claro que eso a lo mejor no es lo mejor para la identidad y valores del club, lo que dirían es votarían en contra y por lo tanto como ellos tienen más de la mitad del club, pues al final todo ese tipo de decisiones a lo mejor tan extremas no, digamos, no se acabarían ejecutando, ¿vale? Entonces a estos inversores al final que saben que no tienen la mayoría les interesa gestionar el club de la forma más eficiente posible para que el Bayern de Múnich en este caso al día, año tras año, vaya valiendo más dinero, vaya generando más dinero, por lo tanto el valor del club se sigue incrementando y estos accionistas se benefician de eso, ¿no? Del incremento del valor que tiene el club. Las acciones que tienen el club cada año van valiendo más porque el club es mucho más grande, genera más beneficios, es más competitivo, etcétera, ¿vale? Generan valor de esa forma. Y al mismo tiempo, en su momento, pues al Bayern de Múnich le ha permitido poder recaudar dinero. Fíjate que el Barça solo se puede financiar, digamos, como te decía, por deuda o por beneficios. Deuda no puede tener más y beneficios no genera, pero tener accionistas, tener inversores te permite financiarte también con capital, que esos inversores a cambio de una parte del club inviertan, digamos, en el club, entre dinero al club y con ese dinero se puede pues, repagar parte de la deuda, parte de los costes y sobre todo hacer nuevas inversiones, que es lo que necesita el Barça ahora mismo, ¿no? Y para renunciar, como renunció a todo eso, pues lo que hizo era, como no podía financiarse con beneficio, no podía financiarse con deuda, lo que ha hecho ha sido vender ingresos a futuro, que son las famosas palancas, pero eso al final es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Como hemos dicho, y más si encima esas inversiones que está haciendo hoy no están funcionando, no están dando el fruto, digamos, del todo, ¿no? Porque el club tampoco está ganando competiciones, no está siendo competitivo en Europa o lo que sea, ¿vale? Y eso es lo que está al final lastrando un poco al club. Te explico también un poco por qué lo hizo el Bayern, cómo le ha funcionado, al final le ha seguido ganando competiciones alemanas, ha seguido ganando Champions y tal. Vemos cómo sería aplicable para el Barça, que es un modelo más o menos lo mismo, ¿no? Es al final que el Barça se convierta en sociedad anónima deportiva, te pongo un poco aquí cómo funcionaría todo esto, ¿no? Que el Barça lo que haría sería crear una sociedad anónima deportiva donde el Barça sería 100% accionista de esta sociedad, ¿no? Esta sociedad pues al final gestionaría las operaciones, digamos, más profesionales del club, pero sería una empresa dentro del Barça, del propio Barça. Y en este primer momento, digamos, el Barça sería los socios serían el 100% propietarios. Ahora, de esta misma sociedad es de la que se venden una parte, digamos, de la propia sociedad, que es al final, porque claro, no puedes vender partes de un club deportivo, es mucho más complicado y operativamente, digamos, o a nivel más legal se hace a través de una sociedad, ¿no? Entonces, el transformarse en sociedad es básicamente solo para poder vender alguna parte del club, ¿vale? Entonces, poder vender una parte a inversores, estos inversores meterían dinero en esta empresa a cambio de hacerse con estas acciones y al final no solo incluirían dinero y añadirían dinero al club para poder refinanciar algunas deudas que tengan que paguen muchos intereses. Les serviría también para poder, digamos, de algún modo poder hacer algunos fichajes y sobre todo, al mismo tiempo, estos inversores entrarían y también están aportando músculo financiero, es decir, que para los acreedores, los que le han prestado dinero al Barça, verían que hay inversores detrás, por lo tanto estarían mucho más tranquilos de que en el caso de que el Barça no les pueda pagar, sabe que hay inversores que estarían dispuestos a meter dinero en el club para poder financiar esas deudas, ¿vale? Y entonces, que esto es un poco lo que le ha pasado también al Bayern, que al mismo tiempo también, en el momento en el que hay estos inversores dentro de lo que es la junta, los que toman las decisiones dentro del Bayern de
Múnich está por la parte de los accionistas, que velan más, digamos, por la parte deportiva, los socios, digamos, y luego otros accionistas que son los más corporativos, que hay pues representantes directivos de cada una de estas empresas dentro de la toma de decisiones del Bayern de Múnich, que son los que se encargan más de tomar decisiones más corporativas, ¿no? De llegar a acuerdos estratégicos con otras marcas o de ser más eficientes, sobre todo a la hora de gestionar el club y de que esos ingresos que va teniendo el club se acaben transformando en beneficios. No te sirve de nada tener muchos ingresos como el Barça en este caso si al final no los acabas transformando en beneficios, ¿vale? Todo ese poder de marca que puedes tener que te hace generar ingresos, si no se acaba trasladando en beneficios porque te lo comes todo en costes, al final no te sirve de absolutamente de nada, ¿vale? Como estamos viendo que ha pasado en el Barça. Entonces, ¿cómo funcionaría? Sería así, y al final se acabaría siendo el Barça ahora 100% de los socios, de la otra manera sería una parte de inversores, pero la mayoría acabaría siendo de los socios, seguiría siendo de los socios, ¿vale? En vez del 100% tendrían pues a lo mejor un 70, un 80 o lo que sea. Cuando teniendo más de un 50% de las acciones, todo lo que votan los socios, si están de acuerdo con algo, digamos, eso acabaría teniendo más peso que lo que puedan pensar el resto de inversores, ¿vale? Entonces, esto es la idea, digamos, de lo que hay detrás. No vender el club entero, vender una parte y que los socios sigan teniendo la propiedad, ¿vale? Entonces, aquí, una vez tenemos esto, decimos, vale, pero para saber a cuánto le tenemos que vender los inversores una parte del Barça, para saber cuánto puede recaudar el Barça, digamos, tenemos que hacer una valoración, tenemos que saber cuánto vale el Barça, porque dependiendo de lo que valga el Barça entero, sabremos por cuánto le podemos vender cada cachito que queramos vender del Barça, ¿no? En este caso, entonces aquí nos podemos ayudar, nos hemos ayudado, te lo pongo muy en detalle en el análisis, si lo quieres ver, son temas más avanzados porque son ya de valoración de inversiones, aunque dentro de la parte de valoración de inversiones es una parte más sencillita, pero aquí nos basamos, por ejemplo, en los clubes que se han vendido recientemente, ¿no? Recientemente ya sabes que el Chelsea se ha vendido entero, que se ha vendido una parte, el Manchester United cotiza en bolsa y tal, pero ahora se ha vendido un paquete, digamos, del 25, bueno, en este caso el 27,7% del Manchester United se ha vendido a un inversor, concretamente. Y se ha vendido por un precio que acababan valorando al club entero, el Manchester United, para que te hagas una idea, ahora mismo tiene un valor, o se ha valorado a unos 5.400 millones de euros. Y el Chelsea en su momento se compró entero por 5.300 millones de euros. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos analizado los múltiplos, es decir, todo esto que se ha pagado por el Manchester United y por el Chelsea, ¿a cuántas veces los ingresos equivale? Si el Manchester United se ha valorado a 5.400 millones de dólares aproximadamente, son dólares, he dicho euros, pero son dólares. Si teniendo en cuenta que tiene unos 650 millones de ingresos, pues equivale a que lo que se ha pagado por el Manchester United son unas 8 veces los ingresos que genera. En el caso del Chelsea, lo mismo, se ha pagado, el precio que se ha pagado respecto a sus ingresos es aproximadamente unos 8 veces los ingresos que genera. Esto lo comparamos también en base a el valor de marca, ¿vale? Ya sabes que los clubes pues tienen un valor de marca que se percibe, digamos, en base a pues ciertos factores, ¿no? Que te pongo aquí también un poco cómo se calcula. Entonces, pues en base al valor de marca, incluso al valor de la plantilla, lo que según Transfer Market vale la plantilla de cada uno, está valorado todo el equipo, digamos, de cada uno de estos equipos, pues cuántas veces se ha pagado, el precio que se ha pagado, cuánto representa, cuántas veces representa de esto. Entonces ahora nosotros no lo cogemos y hacemos lo mismo, pero para el Barça, y decimos, vale, si se ha pagado 8 veces por el Chelsea, 8 veces por el Manchester United, sabiendo que por el Barça, que tiene mucho más poder de marca, que se va a poder pagar mucho más por él, porque, o un poquito más por él, un inversor pagaría un poco más por el Barça, porque sabemos que es un club que tiene mucho más potencial de generar ingresos y beneficios al futuro, ¿vale? Porque tiene mucho más poder de marca, entendemos que los múltiplos, si por estos clubes se ha pagado entre una 8,1 a 8,3 veces los ingresos, por el Barça entendemos que a lo mejor se puede pagar un poco más, ¿no? 8,5, 8,6. Podemos entender que a la hora de la verdad sea algo así. Entonces, aplicando todos esos múltiplos, teniendo en cuenta la deuda de cada uno de estos clubes, esto te lo pongo aquí para los que queráis un poco adentraros un poco más en temas de valoración y tal, que lo podáis ver. Pero haciendo todo esto, y te pongo también algún ejemplo de cómo lo calculamos y tal, acabaríamos llegando a la conclusión de que el Barça podría valer unos 6.600 millones de euros ahora mismo. Es decir, comprar el 100% de las acciones, comprar todo el Barça, darte que te tienen las llaves del Barça ahora mismo, podría costar unos 6.600 millones de euros, ¿vale? Que a lo mejor puede ser un poquito menos, dependiendo de la prisa que tenga el Barça y el poder de negociación que tenga a la hora de querer ir a buscar inversores, porque cuanto más tarde, más necesidad va a tener de ir a buscar inversores, por lo tanto a lo mejor ese comprador va a notar más prisa y a lo mejor en vez de valorar al club en 6.600 millones, a lo mejor lo acaban valorando en 6.000, ¿vale? Pero para que te hagas una idea, el club ahora mismo, el Barça, podría valer entre 6.000 y 7.000 millones, que no creo que llegue a 7.000 millones aproximadamente, ¿vale? Pero para que te hagas una idea, en un rango intermedio entre eso, ¿vale? Entre 6.000 y 7.000 millones. Es más o menos lo que podemos decir que vale el Barça. Entonces, ¿cuánto podría valer el Barça? Digamos, ¿cuánto podría recaudar? Pues si hemos dicho que vale 6.600 millones entero, teniendo en cuenta que los inversores
digamos, los socios, los actuales socios, tendrían que tener más del 50%, ¿vale? Para seguir manteniendo esa mayoría. Si quisiera vender la otra mitad, directamente con la otra mitad, pues recaudaría aproximadamente la mitad, ¿no? Si venden el 49%, pues recaudarían unos 3.000 millones aproximadamente, un poco más, 3.000 millones de euros. Si vendiera lo mismo que ha vendido el Bayern de Múnich, que son ese 25%, pues podría recaudar unos 1.600 millones. Si vendiera ese 40%, que es como un rango intermedio a lo mejor entre estos dos, pues podría conseguir 2.600 millones. Y si quisiera recaudar, digamos, todo el dinero que necesita para devolver toda la deuda que tiene, esos 2.000 millones de euros, debería vender el 30%. Que tampoco es necesario que venda, digamos, que pagar toda la deuda, porque tener deuda no es malo, ¿vale? Lo malo es tener deuda cuando no puedes pagarla. Para que te hagas una idea, Barça y Madrid tienen aproximadamente la misma deuda. El Barça un poco más, pero el Madrid tiene ahora también unos 1.500 millones o incluso va a ser un pelín más, dependiendo de las obras del Bernabéu, que lo tendremos que ver en los resultados más recientes, ¿vale? Pero que realmente tienen más deuda, tienen más o menos la misma deuda, el Barça un pelín más, pero que en este caso el Real Madrid genera el dinero suficiente como para poder devolverla. El Barça no lo genera y por lo tanto hace que haya una diferencia, ¿no? Entre la cantidad de deuda y el endeudamiento. El endeudamiento es lo peligroso, cuando la deuda que tienes no la puedes devolver con el dinero que generas, ¿vale? No es lo mismo que tengas que pagar cada mes una hipoteca de 1.000 euros teniendo un sueldo de 5.000 euros que teniendo un sueldo de 1.300, ¿vale? Porque te va a costar mucho más pagar esa hipoteca si cobras 1.300 que si cobras 5.000, ¿vale? Pues más o menos para que lo entiendas, la diferencia es esa. Entonces, lo que le urge al Barça es, digamos, devolver la deuda que, primero, que hemos visto arriba, que paga mucho más interés, que sobre todo es una parte del Spy Barça que paga un interés bastante más alto, y luego también le interesará, pues, sobre todo pagar la deuda que venza más cerca, ¿no? La que venza durante este año, durante el año siguiente o lo que sea. Toda esa deuda sí que tendrá que quitársela de encima, la deuda más cara también quitársela de encima, pero ahí, por ejemplo, en la parte de bonos que debe, digamos, a JP Morgan y a alguno de los de bancos de inversión, pues al final no paga tanto, digamos, por esa deuda. Y a lo mejor esa deuda no urge tanto venderla, ¿vale? Sobre todo esta parte de aquí, que paga, que veíamos que paga un 2%, pues a lo mejor hay que ver también algunas condiciones que hay aquí dentro que no sabemos, pero es una deuda que vence a 7 años y que encima se está financiando a un tipo de interés muy atractivo, porque esto lo refinanció en el año 2021 cuando los tipos de interés estaban muy bajos, ¿vale? Por lo tanto, a lo mejor esta parte no urge tanto venderla. Urge más vender esta parte y urge más vender alguno de estos tramos que son los que realmente paguen este 7% aproximadamente, ¿vale? Y luego otra parte de lo que vaya recaudando el Barça, pues lo puede destinar a fichajes. No tiene por qué venderlo todo de golpe lo que tenga pensado vender. El Bayern de Múnich tardó 12 años en venderlo todo. Iba vendiendo de 10 en 10 aproximadamente, ¿vale? Y tardó, como te digo, 12 años. Uno, nada más transformarse en sociedad anónima, le vendió una parte a Adidas, pero luego años más tarde, 12 años después, se la vendió otra parte a Audi y luego 2 años después, ya en total 14 años después aproximadamente, le vendió bueno, no, 12 años en total aproximadamente, le vendió el otro 10% aproximadamente, un 8% a Allianz, ¿vale? Y al final se acaba repartiendo a día de hoy como has visto. Pero que no debería, no tendría por qué venderlo todo como decíamos, ¿no? Lo que decimos es no tienes por qué venderlo todo, puedes vender a lo mejor una parte, que sea, pues yo que sé, un 20, 25%, 15%, lo que sea, con una parte de esto refinancias la deuda más urgente, ayudas a financiar algunos costes que tenga el Barça en el corto plazo que también los desconocemos, y luego, por otro lado, te ayuda, digamos, a mejorar un poco la plantilla que tienes, que ya tienes una pedazo plantillón, que tienes una cantera muy buena, pero a lo mejor esa cantera a día de hoy, el día de mañana quizás sí, pero al día de hoy no te da, digamos, para ser muy competitivo en Europa. Tienes que complementarla con otros futbolistas a lo mejor más experimentados, más de primera talla mundial, que te ayuden, digamos, a generar un bloque a lo mejor mucho más competitivo en Europa. No tanto en España, sino más en Europa, ¿vale? Y eso es un poco lo que a lo mejor, lo que pinta, que es lo que van a acabar haciendo. Y pinta, ¿por qué lo digo? Porque Joan Laporta dijo cuando empezó, ya decíamos, Joan Laporta entró como presidente diciendo dos cosas. Una, que no iba a dejar escapar a Messi, y dos, que no iba a transformar, digamos, el modelo de propiedad del club, es decir, que no le iba a convertir en sociedad anónima. Ya hemos visto que a Messi lo ha dejado escapar, ¿vale? Y pues lo que le queda es no transformar el modelo de propiedad del club. Pero al mismo tiempo también hemos visto que recientemente lo que ha hecho el Barça ha sido mandar una encuesta de esas que suele mandar a los socios, y entre una de las preguntas era si veían bien, digamos, que el club, digamos, cambiara su modelo de propiedad a un modelo de propiedad mixto. Básicamente lo que acabamos de decir. Entonces, es como que están empezando a tantear, porque Guardiola, Laporta, no es tonto, no está mal asesorado precisamente, tiene buen equipo, y tanto el que está ahora como el que ha estado en el Barça, y al final saben que esto es lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que si tú has entrado como directivo sabiendo que o prometiendo que no ibas a hacer esto, pues al final hay que ir, digamos, a esta labor, digamos, más didáctica de empezar a decirles a los aficionados del Barça que esto puede ser lo mejor para ellos, y que transformarse en sociedad anónima no quiere decir vender todo el club, ni renunciar a los valores, ni a la identidad de marca, ni nada, ¿vale? Quiere decir que si el club ahora mismo solo se financia con beneficios que no genera o con deuda que ya tiene demasiada, con esto se va a poder financiar también con capital,
capital con nuevos inversores que metan dinero al club y con ese dinero que acabes metiendo al club puedes financiar la parte de deuda que es más peligrosa, puedes financiar algunos gastos y puedes hacer el equipo un poco más competitivo. Y si a los accionistas se les va un poco la olla y quieren tomar depende qué decisiones, pues al final el club, como seguirán teniendo los socios el mayor porcentaje, digamos, del club, como vemos en el caso que hemos visto antes del Bayern de Múnich, pues depende qué decisiones, a estos se les va la olla y quieren tomar una serie de decisiones que a lo mejor van más en su beneficio, al final estos lo pueden bloquear porque tienen la mayoría, los socios siguen teniendo la mayoría, pero en vez del 100%, pues tienes otro porcentaje, que mientras sea más del 50%, lo que acaben diciendo los socios principalmente tendrá mucho más poder que lo que puedan decir el resto de inversores, digamos, ¿vale? Y esto es lo clave y lo que hay que entender y lo que hay que saber. Y aparte de eso, también pueden aportar lo que sería ese músculo financiero, ¿no? De saber si ahí los acreedores, digamos, los que te han prestado ese dinero en vía deuda, vía intereses, si tú tienes inversores detrás que son grandes, que son solventes, que tienen dinero, que están dispuestos a meter dinero en el club en el caso de que el club tenga una necesidad y no pueda devolver la deuda. No que tenga que hacer como ahora de vender ingresos futuros, ¿vale? Sino que tengas un inversor que digas, oye, no podemos devolver la deuda. El inversor será el que meterá la pasta y el que asumirá ese riesgo. Entonces eso, los acreedores, digamos, los que te prestan deuda, digamos, los bancos en este caso, pues son los que al final lo verán de un punto de vista más, verán al club de una forma más solvente, ¿vale? Aparte de que todos estos inversores, digamos, que entren al club no solo van a aportar dinero, lo que interesa no es un socio o un inversor que aporte solo capital, sino interesa que aporte capital y que aporte, digamos que sea un socio estratégico, ¿no? Que aporte capital, que aporte luego acuerdos de patrocinio, que aporte, digamos, mejor gestión al club para que los ingresos que tenga se gestionen mucho mejor, aporta mucha más calidad, aporta mucho más que dinero al propio club, ¿vale? Entonces, todo eso es un poco lo que comentamos en este análisis, que como te digo, lo podrás ver un poco en detalle, ¿vale? También a la hora de amortizar deuda decimos, vale, esto realmente no es el fin del problema, recuerda que ya sabes, ya hemos visto también casos de incluso clubes que a lo mejor lo han hecho mejor que a lo mejor podríamos decir Español, Valencia y Manchester United, ¿no? Que son los ejemplos que hemos puesto, tenemos Manchester City, tenemos PSG, tenemos el propio Chelsea, ¿no? Clubes que se han comprado y que luego se les ha seguido inyectando dinero para hacerlos mucho más competitivos, pero es que aunque los hagas mucho más competitivos, eso no te da un rendimiento inmediato, ¿vale? ¿Cuánto ha tardado el City en ganar una Champions? ¿Cuánto ha tardado el Chelsea también? ¿Cuánto tardó en ganar una? ¿Y cuánto ha tardado el PSG, que realmente todavía no ha ganado ninguna, ¿no? En este sentido, por lo tanto, no es tampoco, incluso aunque compren el club y sigan metiendo pasta, eso no tampoco te garantiza nada, pero llevar a cabo una gestión que sea, por un lado, que no te falte dinero, que seas solvente, que seas líquido, digamos, que puedas devolver tus deudas y que al mismo tiempo tengas un proyecto deportivo a largo plazo, si ya tienes ese poder de marca, ese valor de marca que tiene el Barça y ese equipo competitivo y esa cantera, es todo un mix que a medio y largo plazo te va a ayudar a ser competitivo de nuevo, ¿vale? Es un poco mirarlo con una estrategia a largo plazo, que eso te va a ayudar mucho más un inversor que intentar verlas venir y ir tapando, digamos, agujeros en el corto plazo, haciendo palancas, dándote un poco más y al final sin tener todavía un equipo competitivo, ¿no? Y al final, como esto el resto de equipos lo saben, pues incluso cuando tú quieras vender jugadores, como saben que a ti te urge vender jugadores para recaudar dinero, pues al final te van a negociar a la baja y es todo un círculo vicioso, ¿no? Podríamos decir. Entonces, como tampoco urge vender todas las deudas, tampoco tendrían que renunciar a mucha parte del capital, sería una parte de lo que recauden, dedicarlo a vender esas deudas que a lo mejor pagan más intereses o las que vencen más pronto, y luego otra parte dedicarla a, digamos, a invertir, digamos, en la plantilla, ¿vale? Como te digo, lo tienes ahí todo detallado, acabamos incluso con lecciones de aprendizajes de análisis, valoración, te pongo aquí algunas reflexiones, ¿no? Porque el Madrid al final, pues esto también es lo que está presionando al Barça, ¿no? El Madrid ahora mismo está en el mejor momento de su historia, el Barça está en uno de los peores momentos de sus últimos años, al final la diferencia es que el Madrid se ha gestionado realmente como una empresa y al final indirectamente el Barça ya está actuando técnicamente como una empresa porque está, digamos, presionada por sus inversores, pero no son los inversores que encima están dentro del capital de la empresa, sino los propios acreedores, estos Goldman Sachs, estos JP Morgan, los bancos de inversión que le prestan dinero al club, que los tienen pillados, digamos, por los huevos, ¿vale? Y esto indirectamente ya es como que está presionado por inversores. Si tú tuvieras realmente inversores detrás, estos serían los que al final te aportarían ese músculo, te aportarían esa capacidad de negociación y encima te aportarían mucho más generación de beneficios, etcétera, aparte de ese capital y de esa seguridad que ya estos verían como que no dependen tanto, digamos, el Barça no depende tanto de ellos, ¿vale? Tendrías mucho más poder de negociación y por eso mismo al final, es una frase que te he dicho muchas veces,
veces, que he comentado alguna vez por redes sociales, ¿no? En algún vídeo corto, que dices al final, la analogía que hay en este sentido es que al final es mejor deberle dinero a un amigo que debérselo al banco, ¿vale? Cuando se lo debes al banco, cuando tú debes dinero al banco, el banco se lo tienes que pagar sí o sí, ¿no? En el caso del Barça, el Barça tiene que pagarle dinero a acreedores, a los que le prestan dinero vía deuda, y esa deuda la tienes que devolver cada año con intereses, generes dinero o no generes dinero, generes más o generes menos. Sin embargo, ese inversor que pondría dinero en el Barça, que traería, digamos, de dinero al Barça, le interesa que el Barça vaya bien. Si el Barça va muy bien, a él le irá muy bien. Y si el Barça va mal, él se va a ir mal y se va a joder también, incluso va a tener que seguir poniendo más dinero al club o lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, un inversor acaba asumiendo el riesgo, mete dinero en el club, pero le interesa estar alineado con que el club vaya bien a lo largo del tiempo y valga más dinero, genere mucho más beneficios, sea mucho más competitivo, porque si el club vale más, ese inversor se va a beneficiar. En este caso, JP Morgan, Goldman Sachs, todos los bancos de inversión, le da igual si el Barça crece, si no crece o lo que sea, le interesa es que el Barça genere dinero, ¿vale? Y lo que no está generando es precisamente dinero, ¿vale? Y está endeudándose más para poderle pagar a ellos o lo que sea, entonces los tienen un poco pillados por los huevos, como el que dice y como te he dicho, ¿vale? Así que lo voy a dejar aquí, espero que te haya servido para entender un poco todo lo que está pasando, qué es lo que puede pasar en el Barça, cómo puede afectar. Te dejaré el enlace abajo en la descripción para que puedas ver un poco todo esto en detalle, si te interesa más la parte de valoración, la parte de toda la deuda, donde desgranamos todo, donde vemos para qué es bueno todo esto para el Barça, cómo le ayudaría más allá del propio dinero, las claves, los riesgos también, que no hemos entrado mucho en esto, pero también tenemos los riesgos que hemos ido comentando algunos, sobre todo es muy importante la parte de encontrar un socio estratégico que le ayude al club más que a solo el dinero. El club no necesita solo dinero, necesita un socio, digamos, a lo largo del tiempo para poder implementar una estrategia a largo plazo, ¿vale? Te dejaré, como te digo, el enlace en la descripción, dame un like, todo esto que nos ayuda tanto, también en el enlace del análisis, ¿vale? El análisis podrás entrar, podrás verlo tranquilamente, lo he dejado, como te he dicho, en abierto para que, aunque sea de la membresía privada, lo hemos dejado en abierto para que pueda llegar a mucha más gente. Te agradecería también un like para que nos pudieras ayudar, que lo compartas, tanto este vídeo como el análisis, como todo lo que consideres que pueda llegar a ayudar a mucha más gente, ¿vale? Y como siempre, suscríbete si todo este tipo de contenido te gusta, te interesa y te ayuda. Si no te gusta todo este tipo de contenido, pues ni te suscribas, ni le des like, ni nada, pero nos vemos en el próximo vídeo.